En primer lugar, agradecer la invitación a este primer Congreso Internacional al presidente de la Corte de Justicia de Tacna y a todos ustedes por su asistencia. La idea, digamos, de esta presentación es conversar básicamente sobre este nuevo proceso laboral, haciendo básicamente hincapié al tema de la oralidad y algunos aciertos o desaciertos que ha habido en este proceso laboral. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esta ley, la 29497, fue promulgada en el año 2010 y fue bautizada como la nueva Ley Procesal del Trabajo. Por tanto, pasarán los años y será siendo la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿sí? Como Polister, efectivamente. Entonces, esta nueva ley, ¿qué nos trae? Nos trae como base, como piedra angular, la oralidad. ¿No es cierto? Nos va a cambiar, digamos, esa forma de entender el proceso, esa forma que tenemos los jueces o los abogados y incluso los litigantes de tener un proceso. Hay que cambiar ese paradigma de entender al proceso simplemente como un mecanismo que dure lo más que se pueda, alargar el proceso, digamos, el tiempo que sea necesario, que dure años y que al final la justicia no sea justicia. Pese a que de repente obtenemos una sentencia fundada, estimatoria, pero después de 3, de 4 años, aquello ya no es justicia. Entonces, esta oralidad va a permitir, sí, tener un proceso mucho más ágil, mucho más dinámico, va a permitir, digamos, un adecuado papel de las partes dentro del proceso. Pero habrá que decir también que no es la solución a ese proceso largo. Si efectivamente la intención fue esa, con la oralidad aquello no se va a acabar. Van a tener que cambiar muchas cosas. Yo en algún momento señalaba pues que había que sacarnos el chip y ponernos otro chip para entender el proceso. Ahí me dijo, no, Víctor, hay que cambiarnos el disco duro completamente y comenzar a construir algo desde blanco, cero, desde nada, para poder entender efectivamente esta reforma laboral. Entonces, esta reforma laboral, ¿qué va a implicar? Capacitación, no solamente del juez, de los abogados. Va a permitir que efectivamente que el Poder Judicial tiene que invertir, ¿no es cierto?, en la implementación de la tecnología para poder hacer efectivamente eficaz este proceso. En tanto aquello no exista, vamos a tener más de lo mismo. Y la oralidad quedará simplemente a un costado para simplemente que esto un desarrollo en los textos nada más. Hay que partir de que el proceso laboral es un proceso tuitivo, es un proceso que busca cautelar, proteger ¿a quién? Al trabajador, que es la parte justamente más débil de la relación laboral. No hay que perder de vista aquello. O sea, se crea un proceso para proteger de alguna manera al trabajador. Y por eso vamos a encontrar principios como la inversión de la carga de la prueba, la sentencia ultra petita, donde el juez podría resolver más allá de lo peticionado. ¿Pero en cuándo? Cuando exista un error en el momento de hacer el cálculo de aquella pretensión económica. Vamos a tener la gratuidad como un mecanismo justamente para que ese trabajador pueda acceder a justicia. Pero habrá que indicar además que esta gratuidad no es absoluta. El proceso laboral no es gratuito completamente. Habrá una gratuidad en tanto aquella pretensión no supere las 70 unidades de referencia procesal. Algo que de alguna manera se contemplaba con la antigua legislación. Si bien no estaba en la ley, está ya reconocido en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces vamos a hablar de una gratuidad en tanto la pretensión económica no supere esas 70 unidades de referencia procesal. Superado aquel monto, el trabajador tendrá que pagar, sí, una tasa, solamente el 50% de aquello. Entonces, ¿esto se hace para qué? Para que el trabajador pueda justamente acceder a justicia de una manera mucho más inmediata. Y el hecho de pagar un arancel, una tasa judicial, no sea una limitación para que él pueda acceder a justicia. ¿Sí? Entonces no hay que perder de vista ese carácter tuitivo del proceso laboral. ¿Sí? Como hemos establecido, si bien este proceso se asienta en la oralidad, no es un proceso oral. Es un proceso donde predomina sí la oralidad. Y vamos a encontrarlo en este desarrollo del proceso, donde va a haber etapas donde justamente se hace referencia a esta oralidad. ¿Sí? No solamente implicaría la oralidad permitir que las partes puedan ejercer la palabra de forma verbal, implica más que eso. ¿Sí? Implica más que eso. Esta oralidad implica de alguna manera también la inmediación, ese contacto directo, cercanía del juez, primero con los sujetos del proceso y segundo con los medios probatorios.
Entonces es muy importante ese contacto directo del juez con el proceso. Por eso se establece que el juez tiene que conocer el proceso. O sea, el juez no podría presentarse a una audiencia sin conocer el proceso. Tiene que conocerlo de alguna manera. ¿Para qué? Para tomar en su momento una decisión acorde a derecho. Entonces, este es un primer elemento que está relacionado a la oralidad, la inmediación, que tiene que ver con el papel que juega el juez dentro del proceso. Sumado a ello vamos a encontrar la oficialidad, donde el juez se convierte, como debe ser, en el director del proceso. Él es el que va a dirigir el proceso, él va a dirigir las audiencias. Por tanto, toda audiencia que se realice dentro del proceso, que son 2 en principio, tiene que hacerse bajo la dirección de este juez laboral. Y por tanto, este juez podría ordenar, cuando considere pertinente, disponer pruebas de oficio. Este juez debe cautelar el comportamiento de las partes dentro del proceso. Por tanto, aquellas conductas temerarias, de mala fe, que buscan simplemente dilatar el proceso, deben ser sancionadas. ¿Sí? Entonces, si efectivamente el juez cumple ese rol como tal, vamos a tener procesos que puedan durar lo que correspondan y que no se alarguen innecesariamente. Sumado, digamos, a esta oralidad, viene la publicidad, que es muy importante que la sociedad, la colectividad, pueda ejercer un control respecto al desarrollo del proceso. Y básicamente esta publicidad, ¿dónde la vamos a encontrar? En las audiencias, sobre todo en la audiencia de juzgamiento, que es la gran audiencia del proceso ordinario laboral. ¿Sí? Donde la colectividad va a tener la posibilidad de acceder a estas audiencias y por tanto controlar, fiscalizar, digamos, el actuar de los magistrados. Publicidad reconocida pues en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Sí? Sumado a ello tenemos el principio de concentración. Realizar los actos procesales en la oportunidad, en el momento debido. Vamos a encontrar que en estas audiencias que se desarrolla este proceso, una serie de actos procesales buscando que ese dinamismo en el desarrollo del proceso. ¿Sí? Entonces, sumando oralidad, inmediación, concentración, publicidad y oficialidad, vamos a lograr que este proceso laboral, que esta reforma laboral efectivamente sea eficaz. ¿Para quién? Para las partes en general y sobre todo para el trabajador. ¿Sí? Hay que establecer que este proceso laboral, ¿no es cierto?, en principio se desarrolla en base a audiencias. Y ahí es donde va a predominar esa oralidad, donde habrá la posibilidad de argumentar, contraargumentar. ¿No? Entonces, esto es lo importante de esa oralidad. No simplemente tiene que ser una exposición de hechos nada más, tiene que haber un debate. En tanto la oralidad pueda darse como tal, tiene que haber aquello, debate. En tanto no haya debate, no hay oralidad como tal. Va a ser simplemente un desarrollo de lo que ya conocemos. ¿No? Entonces implica mucho ese tecnicismo, lo que se denomina la litigación oral. O sea, no solamente decir, ok, el proceso laboral es oral, pero implica, como hemos dicho, más que ello. Implica ese desarrollo de las técnicas de litigación oral. Saber qué preguntar, cómo preguntar, cuándo poder objetar ciertas preguntas. ¿Sí? Si yo llevo un testigo como abogado al proceso, tengo que saber por qué llevo al testigo. Hemos visto infinidad de audiencias donde el abogado le pregunta a su testigo y no sabe en sí qué preguntarle. ¿No? Va revisando el expediente de sus apuntes y al final no le pregunta nada coherente respecto a lo que es materia de proceso. O sea, tiene que cambiar, como le decía al inicio, la idea del proceso. Tiene que haber una capacitación por parte de todos aquellos sujetos que forman parte de este proceso laboral. ¿Sí? En tanto esto se logre, va a funcionar esta reforma laboral. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar un proceso ordinario, que es el proceso, digamos, madre en materia laboral. Este proceso se va a iniciar, como siempre, con una demanda, ¿no? Una demanda que tiene que ser escrita. No hay demanda oral, no hay demanda verbal. Tiene que cumplir con cierta formalidad que la ley nos exige, que son requisitos idénticos a los que establece, en este caso, el 424 del Código Procesal Civil. Lo que sí, habrá que anexar una dirección de correo electrónico, o mejor dicho, una dirección electrónica.
porque es una de las innovaciones, uno de los aciertos, si queremos llamarlo, de esta nueva ley procesal. La notificación electrónica. No confundirnos con la notificación por correo electrónico, que es algo que ya existe. El procesal civil lo establece, la ley de proceso contencioso también lo establece, la ley administrativa también lo contempla. O sea que hay una notificación electrónica, donde el Poder Judicial me asignará un usuario y clave para poder acceder a ciertas notificaciones, a una casilla electrónica como tal. Entonces es un requisito adicional que establece con esta normatividad. Importante dentro de la norma, por ejemplo, que permite que el sindicato plantee pretensiones individuales respecto a sus trabajadores, cosa que con la antigua legislación esto era imposible, porque se entendía que el sindicato solo defendía pretensiones de tipo colectivas. Hoy día no, hoy día podría plantear respecto a una pretensión de tipo individual. La norma establece en este caso que frente a la circunstancia es el empleador quien comunicará la demanda al trabajador, lo cual creo que tendría que haber sido el juez quien en el admisorio comunique aquella demanda al trabajador, a quien se plantea la demanda a favor de él, para que pueda ser el caso ejercer su derecho de defensa y pueda saber el proceso que está haciendo a su favor. Lo que sí la norma ha establecido, que si esa demanda fuera estimada, fuera amparada, el sindicato no podrá cobrar beneficios, no podrá cobrar, digamos, lo que se establezca como un pago determinado. Entonces ahí sí, de alguna manera, algo importante, ¿no? Porque si no habría que, luego el trabajador tendría que demandar al sindicato para poder recuperar, digamos, aquella compensación económica, ¿sí? La norma que nos permite que un menor de edad intervenga sin representante en el proceso, teniendo en cuenta que el menor puede trabajar, ¿no? La normatividad nacional así lo permite. Entonces, si este menor quisiera demandar a su empleador por cualquier tipo de pretensión económica, lo puede hacer, sin la necesidad de un representante, ¿sí? Por tanto, se le da legitimidad a este menor para que pueda actuar dentro del proceso. La norma ha contemplado que si un menor de 14 concurre al proceso sin abogado, aquella demanda será puesta en conocimiento del Ministerio Público. Entonces ahí podríamos encontrar una participación del Ministerio Público dentro del proceso, ¿sí? Entonces acá hay dos condiciones a tomar en cuenta. Primero, que es un menor de 14 años. Segundo, que actúa en el proceso sin un representante. Entonces, en virtud de aquello, aquella demanda será comunicada al representante del Ministerio Público. El problema de repente estaría acá que la norma no dice, no indica como tal, de qué manera el Ministerio Público intervendría. Como parte en el proceso, como tercero, como dictaminador, o simplemente será una puesta en conocimiento. ¿Sí? Entonces no establece claramente cuál va a ser la intervención en este caso del Ministerio Público. Más aún, si se quiere que sea un proceso ágil, dinámico, se entiende que sería simplemente una puesta en conocimiento y el fiscal verá si interviene o no interviene dentro del proceso, ¿sí? Entonces, esta demanda y una innovación importante implicaría que podría presentarse sin un abogado. Por tanto, la defensa cautiva que rige nuestro ordenamiento peruano procesal se estaría eliminando. Ya lo encontramos, por ejemplo, en el habeas corpus, en el habeas data, en problemas de familia. Ya lo vamos a encontrar en el ámbito laboral también, donde dejará de ser obligatoria la firma del letrado en esa demanda, pero con una condición, no asustarnos tampoco, ¿sí? La norma establece que solo habrá esta posibilidad cuando la pretensión económica no supere las 10 unidades de referencia procesal, ¿sí? Así que todavía hay trabajo, no se preocupe. Estamos hablando de un tema patrimonial, un tema económico, lo cual considero que generaría indefensión al trabajador. Porque si bien le permites concurrir al proceso sin abogado, ¿ustedes creen que su empleador va a ir sin abogado al proceso? Al contrario. El empleador va a poder contratar el estudio que quiera frente al caso planteado. Y segundo, estamos hablando de un tema patrimonial. ¿Ustedes creen que un trabajador podrá hacer una liquidación de beneficios? Si para los abogados que manejamos estos temas nos es complicado, imagínense para un trabajador, un poco más complicado. Incluso este trabajador sabrá qué alegar dentro del proceso, sabrá qué medios de prueba ofrecer en el proceso.
O sea, es una posibilidad, tampoco quiere decir que tiene que ir necesariamente sin abogado, pero creo que acá se genera a una forma de indefensión, digamos, para este trabajador. Incluso podría generar un tema de informalidad, porque en lugar de concurrir donde un abogado para que me asesore, podría concurrir pues a un tramitador, y ese tramitador me podría poner en problemas de repente. ¿Sí? ¿Okay? Pero la norma establece esto como una de las grandes innovaciones dentro del ordenamiento laboral. ¿Sí? El tema de la competencia ha generado también un tema de complicación. Con la antigua legislación, cuando eran temas patrimoniales, el juez de paz letrado conocía pretensiones hasta 10 unidades de referencia procesal. Con esta legislación se establece que hoy día conocerá hasta 50 unidades de referencia procesal, lo que implica que la carga de trabajo del juez de paz ha aumentado en 5 veces. O sea, si bien, digamos, al juez especializado se le ha quitado carga procesal, pero se le ha cargado al juez de paz. Por tanto, se recomienda que exista juzgados de paz especializados en laboral, especializados en trabajo como tal, justamente para que puedan atender esa mayor carga procesal. Más aún, la especialidad es necesario en todo ámbito del derecho. ¿Sí? Así que se contempla esta posibilidad. Respecto a la competencia territorial, ha habido un cambio importante, por ejemplo, cuando se demanda al trabajador. Cuando con la antigua legislación se demandaba al trabajador, el empleador, que era demandante en ese momento, podía optar indistintamente por el juez del lugar donde ocurrió la afectación, donde fue el centro de trabajo, perdón, o su domicilio principal. ¿Sí? O sea, tomaba como referencia donde se lleva a cabo la relación laboral o el domicilio principal del empleador. Y en muchos casos este empleador buscaba el domicilio que perjudicase al trabajador de repente. En cambio, con la ley se establece, ¿no? Si se demanda al trabajador, el juez competente por razón del territorio será el juez del lugar del domicilio de este trabajador, que es una innovación importante, digamos, en la nueva ley procesal del trabajo. ¿Sí? Entonces, esta demanda, con esa formalidad que la ley ha establecido, va a ser evaluada, va a ser calificada en un plazo de 5 días por parte del juez. Los plazos que yo vaya mencionando en el transcurso de esta exposición son los plazos que la norma establece, ¿no? Lo ideal es que se vayan a cumplir, pero conocemos que por X circunstancias aquello no se cumple. Pero trataremos de que eso pueda lograrse en algún momento. ¿Sí? Entonces, en 5 días este juez tiene que calificar la demanda, admitiéndola, declarándola inadmisible, declarándola improcedente. Desaparece con esta nueva ley procesal del trabajo la admisión provisional que encontramos con la antigua ley. Con la antigua ley procesal, cuando aquella demanda le faltaba un requisito de forma, el juez que hacía la declaraba admitida provisionalmente. ¿Y esto tenía alguna particularidad? Claro que sí, porque esta circunstancia impedía o suspendía los plazos de prescripción. En cambio, con la inadmisibilidad ya no, los plazos siguen corriendo. ¿Ok? Entonces, de admitir aquella demanda, el juez notificará a las partes. En ese momento, citará a las partes para la primera gran audiencia de este nuevo proceso ordinario laboral, que es la audiencia de conciliación. La norma nos indica que el plazo tiene que ser dentro de los 20 y 30 días, ¿sí? Para que el juez convoque a esta primera gran audiencia, que es la audiencia de conciliación, que tiene 3 momentos importantes. Primero, la conciliación propiamente dicho. Segundo, la fijación de los puntos controvertidos. Y finalmente, la contestación de la demanda. Lo que implica que la contestación de la demanda se hará en la propia audiencia. No hay que presentarla por mesa de parte, sino tiene que ser en la propia audiencia. Luego conversaremos un poquito sobre aquello. Entonces, lo primero que va a hacer el juez en esta audiencia es propiciar la conciliación entre las partes. Y eso es lo que el juez tiene que hacer, propiciar, motivar, enamorar a las partes para que puedan llegar a un acuerdo. ¿Sí? Lo que implica que la conciliación aún formará parte de ese proceso laboral. Y no simplemente tendría que ser un ritualismo más, una etapa más, sino que el juez tendría que propiciar efectivamente que las partes puedan llegar a un acuerdo.
siempre cautelando el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Tiene el juez la capacidad de en este momento suspender la audiencia por 30 días, para que las partes puedan analizar mejor sus posiciones y puedan establecerse si llegan o no a algún tipo de acuerdo. De no prosperar esta conciliación o ser de alguna manera parcial aquella, el juez lo que hace es fijar los puntos controvertidos, aquellos puntos que serán materia de un pronunciamiento en una sentencia posterior, lo cual es medio complicado, ¿no? ¿Cómo el juez podría fijar puntos controvertidos sin tener a la vista la contestación de la demanda? Porque lo único que ha tenido el juez es lo que las partes han podido ir conversando en esa etapa, digamos, de conciliación. Pero en ese momento se entiende que en virtud de lo que el juez se ha enterado de lo que las partes plantean, fijar los puntos controvertidos. Inmediatamente, después de haber fijado aquello, le pedirá al demandado su contestación de la demanda. Y en ese acto, este demandado presentará aquel documento, donde en ese momento tendrá que ejercer toda su defensa, ya sea de forma como de fondo. Por tanto, si implica negar la demanda, tendrá que hacerlo en ese momento. Si plantea un tipo de medio de defensa de forma como una excepción, tendrá que hacerlo en ese momento. Entonces, esa es la oportunidad para que este demandado se defienda. ¿Qué podría ocurrir en esta audiencia? Que el demandado concurre a la audiencia, pero se olvidó la notificación, se olvidó, la contestación de la demanda, ¿no? Después de haber fijado los puntos controvertidos, el juez le pide demandado su contestación de la demanda. Él revisa sus documentos y contestación no hay. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Se daría la posibilidad de que él regrese más tarde y conteste la demanda, estando dentro del plazo de alguna manera? ¿O se le permitiría que sea esto de manera verbal? No. El juez lo va a declarar rebelde. ¿Sí? O sea, concurriendo a la audiencia, habiendo participado en la misma, pero si no contestó, en ese momento el juez lo declara rebelde. Y con las consecuencias que genera la rebeldía. O sea, no se le permite hacer una concesión oral. Este es un argumento como para justamente señalar que el proceso laboral pues no es completamente oral, porque si no se le permitiría hacer, digamos, aquella concesión en ese momento. Lo que también podría ocurrir es que este demandado no asista a la audiencia. Y por el hecho de no asistir a la audiencia, automáticamente va a caer en rebeldía. Sí, entonces podría caer en rebeldía este demandado por dos circunstancias. Uno, porque no concurre a la audiencia, donde automáticamente va a ser rebelde. Incluso no tendrá que una resolución judicial que lo designe como rebelde. Ya él tendrá que asumir, digamos, aquella consecuencia. Y segunda posibilidad, cuando habiendo participado en la audiencia, no presentó su escrito de contestación de la demanda. En virtud de ello, rebelde y por tanto generará la presunción relativa de verdad. Lo que sí, digamos, va a ocurrir o va a establecerse como diferencia que el rebelde ya no tiene que pagar ninguna multa para poder apersonarse al proceso, cosa que se exigía con la antigua legislación. Entonces el rebelde no pierde aquella posibilidad de poder apersonarse, digamos, al proceso y hacer uso de sus derechos de defensa en la etapa que corresponda. Entonces esta es la primera gran audiencia del proceso, que es la audiencia de conciliación. Concluida esta audiencia, el juez va a comunicar en ese momento a las partes cuándo se va a llevar a cabo la segunda gran audiencia de este proceso, que es la audiencia de juzgamiento. Lo que implica que ya en esa audiencia el demandado y el demandante sabrá cuándo será la próxima audiencia. No es que habrá que esperar a nuestros domicilios, ¿no?, cuándo llegará la notificación del juez indicando cuándo sería esa próxima audiencia, sino que ya saliendo de la misma ya sabemos cuándo sería esta nueva citación. En esto sí va a ser un poco más ágil, digamos, el desarrollo del proceso, porque ya se notificará en la propia audiencia. La norma señala que el plazo para la segunda gran audiencia es en el plazo de 30 días. ¿Sí? Son 30 días para poder llevarse a cabo la segunda audiencia, que es la audiencia de juzgamiento, que es la audiencia donde va a concentrar la mayor oralidad dentro del proceso.
Y es esta audiencia la que va a ser registrada en audio y video, ¿no? Recuerden que la tecnología comienza a incorporarse dentro del proceso y en este momento se incorpora dentro del proceso laboral y será en dos ámbitos, ¿no? Uno, la notificación electrónica, que ya la hemos mencionado, y segundo, este registro de audio y video de todo el desarrollo de esta segunda audiencia. Esto va a permitirle al juez tener un mejor contacto con el proceso. Incluso va a permitir que cuando aquella decisión sea impugnada al superior, con este material el superior pueda tener un mayor contacto también con el proceso. Porque va a ser, digamos, un gran inconveniente cuando tiene el superior jerárquico al momento de resolver. En cambio, al tener ese audio, ese video, podrá apreciar mucho mejor el desarrollo, digamos, del proceso, cómo se han comportado las partes dentro del proceso. Y acá va a permitirse ese mayor contacto, esa inmediación con el desarrollo, digamos, del proceso y tener, digamos, un mejor conocimiento del mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que solo es la segunda audiencia la que va a ser registrada en audio y video. Entonces, esta audiencia, que se desarrolla dentro del plazo de los 30 días, tiene 4 momentos importantes. Primero, lo que es la confrontación de posiciones. ¿Sí? Segundo, la actuación probatoria. Tercero, el alegato. Y finalmente, el fallo. Son los 4 momentos de esta audiencia de juzgamiento, que, como hemos establecido, es la que concentra la mayor oralidad dentro del proceso laboral. La primera etapa es la confrontación de posiciones, donde implica una exposición fáctica de los hechos del proceso. Es en este momento donde se comienza a desarrollar la teoría del caso, donde tanto el demandante como el demandado tendrán que establecer qué es lo que pretenden probar y cómo lo van a hacer. Lo que en materia penal se conoce esto como el alegato de apertura. ¿Sí? Entonces, esta confrontación de posiciones es ese alegato de apertura que conocemos en el ámbito penal, donde las partes expondrán los hechos que sustentan su debida pretensión. Entonces, el demandante dirá por qué debe ampararse aquella demanda y, por otro lado, el demandado indicará por qué no se puede amparar aquella pretensión. Implica una explicación básicamente de hechos. Las citas doctrinarias, jurisprudenciales, en este primer momento estarían de más. Simplemente es darle la información necesaria al juez para que el juez, que ya conoce el proceso, pueda tener en cuenta los elementos más importantes del demandante y del demandado. ¿Sí? El tiempo, la norma no establece un tiempo, tendrá que ser un tiempo prudencial y simplemente con esa exposición fáctica acorde a lo que busca el proceso, dinamismo como tal. No implicaría pues una lectura simplemente de la demanda o de la contestación de la demanda. Implicaría justamente una exposición fáctica de aquellas pretensiones. Concluida esta actividad como tal, implicaría o vendría lo que es la actuación probatoria. La etapa de repente más importante dentro de un proceso, donde vendría toda aquella actuación probatoria. Y respecto a este ámbito vamos a encontrar muchas innovaciones. Lo primero, que el juez ya no cita al testigo a la audiencia. Se entiende que en la audiencia de conciliación el juez señaló cuándo iba a llevarse a cabo la audiencia de juzgamiento. Por tanto, en virtud de esto, la parte tendrá que comunicar a su testigo cuándo debe concurrir al proceso para rendir su declaración. O sea, el juez ya no lo va a citar al testigo. Va a ser la parte al quien le corresponde hacer esa comunicación y, por tanto, decirle, concurre a la audiencia tal día, tal hora, en tal lugar. Esto de alguna manera se podría complicar respecto a aquellos testigos que son trabajadores. ¿Cómo podrían conseguir un permiso por parte de su empleador? ¿No? O sea, en principio el empleador tendrá que creerles que efectivamente van a ser parte de un proceso y van a rendir su declaración testimonial. Pero ¿qué pasaría si de repente esa audiencia se suspende? Que puede ocurrir, si bien no es lo que la norma plantea, pero se podría suspender aquello. ¿Le daría permiso nuevamente? Sería un poco complicado, ¿no? Después que este testigo, digamos, rinde su declaración como tal, se le expedirá una constancia en la cual acredite que efectivamente participó de un proceso en calidad de
de testigo, para que ese día o esas horas sean concebidas como laboradas y no sufran ningún tipo de descuento. ¿Sí? Una innovación importante dentro de esta etapa de la actuación probatoria es que ya no existen los pliegos interrogatorios. Se eliminaron esos sobres cerrados que teníamos con la antigua legislación, lo que implica un interrogatorio mucho más dinámico, ¿sí? Más ágil dentro del proceso. Y no solamente implica que las partes pregunten, sino también que pregunte el juez. Porque el juez tiene que tratar de enterarse del proceso. Porque una cosa es lo que le dice el demandante en su demanda, otra cosa es lo que dice el demandado en su contestación de demanda. Pero él tiene que tratar de llegar ¿a qué? A la verdad real. Él tiene que determinar efectivamente qué ocurrió en la realidad, si efectivamente allí hubo una relación laboral o simplemente fue una relación de tipo civil. Entonces el juez se convierte en un sujeto importante dentro del proceso. No debería conformar simplemente con los interrogatorios que hagan las partes a sus respectivos testigos, porque se supone que mi testigo es para tratar de acreditar lo que yo estoy alegando. Y de alguna manera, en la práctica, pues uno prepara al testigo, para que el testigo diga lo que yo quiero que diga. Entonces, ahí es donde está el papel del juez. Entonces, el papel del juez tiene que encontrar efectivamente si ese testigo está diciendo o no la verdad, si está faltando o no a esa verdad. Entonces va a ser acá muy importante ese papel del juez dentro del proceso. Y en virtud de esa inmediación, él va a tener ese contacto directo con el testigo para ver si efectivamente su declaración es verdadera o no. Va a haber pues esa actitud de la persona al momento de contestar. De repente ya no es tan fluida al momento de contestar las preguntas que se le planteen. ¿Sí? Entonces tiene que tomarse todo eso en cuenta para ver si efectivamente ese testigo podrá ser o su declaración tomada en cuenta dentro del proceso. Hay que tener en cuenta también que la norma nos plantea que en este proceso prima lo oral versus lo escrito. Así que va a ser muy importante también lo que uno pueda decir dentro de la audiencia, porque aquello podría ser tomado en su momento como fundamento dentro de la misma. Después de toda esta actividad probatoria, ¿no?, que se desarrolla en esta audiencia de juzgamiento, vendrá el alegato. Alegato, digamos, que tiene que ser realizado en ese momento de forma oral. Lo que implica que ya se terminó ese alegato escrito, ese alegato que yo lo desarrollaba horas y horas al frente de una computadora. Ahora es un alegato directo en ese momento ante el juez. Y para que un abogado pueda dar un alegato en ese momento, primero tiene que conocer asuntos laborales, partiendo de algo. Segundo, tiene que conocer los hechos del proceso. Tiene que conocer la pretensión del demandante y la pretensión del demandado, que se han alegado dentro del proceso. O sea, ya ese abogado que va simplemente de invitado a la audiencia, ya no va a haber. Tiene que tener un papel activo también el abogado dentro de esta audiencia. ¿Sí? Y ya en ese momento implicaría lo que conocemos como el alegato de cierre, donde en ese momento el abogado va a tratar de probar o indicar si logró probar su pretensión, cerrando de alguna manera su teoría del caso. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante lo que se plantee, digamos, en este alegato. Se entiende que yo en el alegato de apertura traté de probar algo, indicando qué iba a probar. En este alegato, digamos, o alegato como tal, o alegato de cierre, como he mencionado, ya lo que traté de probar, con los elementos de prueba que se han ido aportando dentro del proceso. Acá sí podría servir en este momento la doctrina, es el caso, la jurisprudencia, para sustentar lo que yo estoy planteando. ¿Sí? Escuchado este alegato, digamos, de las partes, el juez tendrá que emitir la sentencia respectiva. Es una gran innovación de alguna manera dentro del proceso. En la práctica judicial, pues esta sentencia nos llegaba después de, a veces de meses, o si no a veces de años, ¿no? Entonces lo que la norma plantea es que en esta audiencia el juez en 60 minutos tendría que expedirnos el fallo. 60 minutos. Un reloj, ¿no? O sea, va a decir, ¿sabe qué partes? A la 1 regresen para recabar la sentencia. La norma indica que esto es bajo responsabilidad.
¿ok? 60 minutos. La norma también permite que el juez pueda decir, ¿saben qué, señores? Mejor esto lo postergamos para un plazo que son 5 días, para hacerlo posteriormente. Pero en principio se tendría que hacer en ese momento. El fallo. Y cuando decimos el fallo, no implica toda la argumentación del por qué se está resolviendo en uno o en otro sentido, sino simplemente implicaría indicarnos si aquella demanda ser fundada o infundada, o improcedente, sea el caso. Los autores, ¿no?, señalan que el juez tendría que dar en ese momento alguna mediana motivación, por lo menos. No explicar las razones por las cuales está tomando como tal la decisión, pero por lo menos darnos algún tipo de explicación, muy somera, muy simple, ¿no?, como tal. Para que este juez pueda hacer este fallo en ese plazo, tendrá que conocer el proceso. O sea, eso es muy importante. O sea, se requiere que tanto los abogados como el juez, sobre todo en este caso, conozcan el proceso. Se entiende que ya a esta segunda gran audiencia de juzgamiento, este juez ya sabe qué pretende el demandante y qué pretende el demandado. Si es una demanda, pues, por despido arbitrario, despido incausado, pago de beneficios, para que justamente con la actividad probatoria que se ha desarrollado, él pueda en ese momento, en un tiempo bastante corto, emitir efectivamente un pronunciamiento. ¿Sí? Entonces, esto requiere efectivamente una capacitación por parte del juez también, para que pueda hacer, digamos, estos pronunciamientos en ese plazo. Entonces, en 60 minutos, él nos da simplemente, como hemos dicho, el fallo. Fundada, infundada o improcedente. Y luego nos va a decir que en un plazo de 5 días ya se nos va a emitir la sentencia, se nos va a notificar de aquella sentencia, con los argumentos, tanto de hecho como de derecho, que sustenten, digamos, este fallo. Y esta sentencia no va a llegar a nuestro domicilio, no va a llegar a nuestra casilla electrónica, a nuestro domicilio procesal. Esta sentencia habrá que recabarla en el juzgado. ¿Sí? Entonces, el juez nos dice, la demanda a ser infundada, porque tu trabajador no has acreditado que efectivamente había un vínculo laboral con tu empleador o con el demandado. En ese momento me decían que en el plazo de 5 días debes recabar la sentencia. Entonces, las partes deben ir al juzgado a recabar la sentencia y, por tanto, enterarse como tal de los argumentos del juez, para saber efectivamente por qué el juez tomó aquella decisión. ¿Sí? Y esto va a ser importante, porque a partir de la fecha que el juez establece, que es en un plazo no mayor de 5 días, comienzan a correr los plazos para la futura impugnación. O sea, no es que el plazo comenzará a correr a partir que yo tomo conocimiento de aquella sentencia. El plazo comenzará a correr a partir del día siguiente, se entiende, de la fecha establecida por el juez. ¿No? Entonces, si el juez, por ejemplo, me dijo, el día lunes deben concurrir a recabar la sentencia, y por qué circunstancia, por el Mundial de Fútbol, yo recién voy el día jueves, ¿sí?, lo que implicaría que me estarían quedando 1 o 2 días simplemente para impugnar. O sea, acá también implica ese compromiso de las partes dentro del proceso. En principio me estoy comprometiendo a revisar mi correo electrónico o mi casilla electrónica para ver efectivamente algún tipo de notificación. Y segundo, me estoy comprometiendo a concurrir, digamos, a esa citación que el juez me está haciendo. En virtud de ello, ya yo podría resolver, digamos, una futura impugnación más adelante. Decir si apelo o no apelo a aquella decisión. En esta sentencia, el juez se deberá pronunciar por todas las defensas que el demandado haya planteado, tanto defensas de forma como defensas de fondo, lo que implica que será la sentencia donde el juez tendrá que resolver las excepciones o no. ¿Sí? Y de repente esto sería, digamos, acá un gran defecto de la norma, que la norma se olvida de un saneamiento procesal. Recuerden el camino que hemos hecho del proceso: demanda, calificación de la demanda, audiencia de conciliación, audiencia de juzgamiento y sentencia. No hay una etapa de saneamiento procesal como si la tenía
la norma anterior o como lo tiene el proceso civil. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en esa contestación de la demanda el demandado dedujo una excepción perentoria, porque la demanda se planteó fuera del plazo de 4 años para reclamar beneficios laborales? Y efectivamente, viendo los plazos, es evidente que la demanda fue planteada fuera de ese plazo. ¿Habrá que cerrar todo el juzgamiento? No tendría sentido, para que el juez en la sentencia mire efectivamente fundada tu excepción. Entonces ahí tendría que haber o una reforma, ¿no?, por parte del Congreso de la República, o una actividad jurisdiccional. Porque recuerden que el juez es creador de derecho. Entonces acá el juez podría de alguna manera innovar en este momento. Y podría de repente, como lo hice alguna vez en el tema contencioso administrativo, cuando decía cómo se va a conciliar una pretensión con el Estado. Y por tanto eliminó la conciliación. ¿Qué actividad probatoria voy a desarrollar si todo lo que se tiene que basar es en lo actuado a nivel administrativo? Y eliminó, digamos, como tal la audiencia, la actuación probatoria. Entonces, acá podría encontrar el papel del juez una actividad importante. Crear efectivamente y de repente, antes del juzgamiento, un saneamiento procesal. Ver si efectivamente se cumple o hay una relación jurídica procesal válida, para poder continuar con todo lo que venga en el proceso. Porque no implicaría que este proceso pues, es muerto, o está muerto como tal. ¿Sí? Entonces, en la sentencia, el juez tendrá que pronunciarse por las defensas tanto de forma como de fondo. Y por tanto, a partir de ese momento yo podría ya plantear una futura impugnación. Impugnación que va a ser resuelta por un superior jerárquico. Pero acá viene una innovación, digamos, también de la norma, permitiendo justamente ese dinamismo, digamos, del proceso. Porque he establecido la creación de los juzgados o, en este caso, salas unipersonales. Entonces, cuando aquella pretensión económica no superase las 70 unidades de referencia procesal, aquella pretensión va a estar resuelta por un juzgado, una sala, en este caso unipersonal. En los demás casos serán realizadas por los tres magistrados. Y con la decisión de la sala, ya sea de la sala unipersonal o esta sala colegiada como la conocemos normalmente, ya habríamos agotado la pluralidad de instancias que garantiza nuestro ordenamiento constitucional. Y por tanto ya estaríamos en principio acorde a lo que dice el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la norma procesal que permite el recurso de casación, el famoso recurso extraordinario de casación, que en la práctica judicial a veces se le da un mal uso, que a veces simplemente las partes, generalmente el empleador, plantea el recurso simplemente por plantearlo, ¿no? Buscando ¿qué cosa? Alargar el proceso y de alguna manera perjudicar como tal al empleador, al trabajador, perdón. Por eso que la norma que establece que en estos casos, cuando se plantea un recurso de casación, responde a una sentencia estimatoria donde hubo un monto patrimonial, o mejor dicho, la casación en principio no suspende los efectos de la decisión impugnada. Lo que implica que esta casación laboral se concede sin efecto suspensivo, para que no sea simplemente una maniobra por parte del empleador interponer este recurso de casación, buscando ¿qué cosa? Alargar innecesariamente el proceso. Entonces, la casación se concede sin efecto suspensivo, salvo que sea un tema patrimonial, en cuyo caso se podrá conceder con efecto suspensivo en tanto el impugnante, el demandado, plantee una fianza por el monto total de la sentencia, para que se entienda que efectivamente no es una simple maniobra del empleador impugnar o plantear este recurso de casación y que efectivamente hay un fundamento para plantearlo. ¿Sí? Entonces, por ese lado, digamos, sería un gran acierto lo establecido, digamos, respecto a esto. Ya podremos cuestionar si efectivamente debe proceder la casación o no debe proceder la casación. Ese sería otro tema. Pero lo que implica esta impugnación sin efecto suspensivo es una innovación importante dentro de la nueva ley procesal del trabajo. Y lo segundo de importancia, que permite en este caso la famosa casación in procedendo en el ámbito laboral.
Recuerden que con la antigua norma solamente teníamos la causal injudicando, la indebida aplicación, la inaplicación o simplemente la interpretación errónea del derecho material. Y la contravención al debido proceso no estaba contemplada en la norma. Y por eso es que se discutía en la doctrina procesal si efectivamente era procedente o no era procedente en el ámbito laboral una casación por causal improcedendo. Había posiciones a favor o en contra, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Entonces ya esta nueva ley procesal elimina, digamos, aquella discusión. Y por tanto ya podría plantearse este recurso extraordinario, tanto por causales injudicando o por causales de tipo improcedendo. ¿Sí? Respecto a la casación, la norma también establece que si la sentencia de sala superior dispuso la nulidad de la sentencia de primera instancia, no procede el recurso de casación. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, si la sentencia de sala superior dijo nula la sentencia y por tanto ordena que el juez emita un nuevo pronunciamiento, respecto a aquello no procede el recurso de casación. ¿Sí? La casación va a ser interpuesta necesariamente ante la sala superior. Sin embargo, esta sala no va a calificar el recurso. Esta sala lo va a remitir directamente a la Corte Suprema. Y será esta la que califique el recurso de casación. Por tanto, en el ámbito laboral, con esta nueva ley, desaparece el recurso de queja por denegatoria, el recurso de casación. ¿Sí? Una innovación, digamos, importante dentro de esta nueva ley laboral es el tema de las medidas cautelares, que era todo un tema discutible en el ámbito procesal. Ya se permiten todo tipo de medidas cautelares, las reguladas en el Código Procesal Civil, así como también las contempladas en la Ley Procesal del Trabajo, pudiendo ser medidas antes del proceso como dentro del proceso. Permite, por ejemplo, una reposición provisional del trabajador, sobre todo cuando sean demandas que tienen por objeto la reposición del trabajador, ya sean estos despidos incausados o fraudulentos o los despidos nulos. Y concordado con ello viene también una asignación provisional, que tendrá que ser un pago mensual que se le dé al trabajador por el trabajo que está realizando. Pago que se le da a cuenta de su compensación por tiempo de servicio, lo que implica que al final la demanda será desestimada, ya ahí se hizo cobro de aquellos beneficios, y si no, tendrá que el empleador reponer aquellos montos pagados, montos que no podrán ser mayores a la remuneración percibida por el trabajador. ¿Sí? Entonces, esto ha sido, digamos, un vistazo procesal estableciendo aquellos aciertos y en algunos casos desaciertos, digamos, de esta nueva ley procesal del trabajo. Como decíamos, fue promulgada en el año 2010, tiene muy poco, digamos, de vigencia, pero puede ser perfeccionada. Y en algunos casos no habría que esperar a la actividad del legislador, que ese legislador tiene otras pretensiones, otras prioridades. Acá sería muy importante el papel jurisdiccional, digamos, del juez, donde implique efectivamente crear derecho para resolver algunas incongruencias, por ejemplo, que pueda tener esta nueva ley procesal del trabajo. ¿Sí? Para que esta ley sea eficaz como tal, como lo indicaba en algún momento, implica capacitación por parte de los jueces, por parte de los abogados. Implica eventos como este, donde podamos escuchar, digamos, a estudiosos, a personas que no den su punto de vista, y en virtud de eso poder tener una mayor amplitud de conocimiento. Pero también es muy importante la autopreparación. Nosotros como abogados tenemos que buscar nosotros mismos esa preparación, ser, si queremos, en algunos casos, autodidactas y tratar de superar, digamos, algunas deficiencias que podamos tener. Recuerden que el mundo es muy competitivo en la actualidad y por tanto requiere esa capacitación. Entonces, por un lado, capacitemos a los abogados y segundo, a los jueces y a todos los operadores, digamos, que pueden intervenir dentro del proceso. Segundo, una inversión por parte del órgano jurisdiccional para poder implementar, digamos, esta nueva ley procesal del trabajo, lo que implica personal, tecnología y sobre todo, lo más importante, en el tema de la capacitación. Señores, muchas gracias por su tiempo.